Bueno, muy buenas noches para todos. Bienvenidos los que van llegando a este encuentro semanal, este curso de formación para catequistas en torno a el nuevo directorio general para la catequesis que nos ha regalado el Papa Francisco y la Iglesia. Vamos a disponernos para dar inicio. Espero se encuentren bien, espero la fe esté firme en cada uno. Seguramente con muchas cosas cotidianas, con un día seguramente de trabajo para muchos de ustedes fuerte, así que vamos a poner todo en las manos de Dios, vamos a ponernos en su presencia, en el nombre del Padre, del Hijo, del Espíritu Santo, amén. Vamos a comenzar dándole gracias a Dios por la oportunidad que nos da de volver a estar aquí reunidos, por la vida de cada uno. Yo quisiera invitarlos para que cada uno piense ahí en un instante por qué quiere darle gracias a Dios en esta noche. Que con profunda fe cada uno lo haga ahí. Señor, gracias, bendito seas por esto. Dios mío, gracias por esto. Démonos ahí un instante para agradecer a ese Dios bueno que nos ama, que está con nosotros. Sea el momento también de presentarle nuestros cansancios, nuestras fatigas, nuestras preocupaciones, de poder decirle ahí, Dios mío, tú me conoces, tú sabes cómo llego a este encuentro. Quiero entregarte todo lo que traigo en mis hombros, en mi mente, en mi corazón. Entrégaselo ahí, con fe. Recordemos que Él dijo, vengan a mí los que estén cansados y agobiados, que yo los haré descansar. Entrégale ahí todo lo que trae. Señor, aquí estoy. Quiero disponerme para este encuentro y te entrego todo lo que traigo, lo que soy. Vamos a pedirle también que nos ilumine con su Espíritu Santo. Y lo vamos a hacer proclamando juntos la oración de Santo Tomás que tenemos ahí en pantalla. Hagámosla una sola voz. Creador inefable, que en los tesoros de tu sabiduría has establecido tres jerarquías de ángeles y las has colocado sobre el cielo con orden admirable, y has dispuesto admirablemente todas las partes del universo. Tú que eres considerado verdadera fuente de la luz y principio eminente de la sabiduría, dígnate infundir un rayo de tu claridad en las tinieblas de mi inteligencia, alejando de mí las dos clases de tinieblas con las que he nacido, la del pecado y la de la ignorancia. Tú que sueltas las lenguas de los niños, prepara mi lengua e infunde la gracia de tu bendición en mis labios. Concédeme la agudeza para entender, la capacidad para asimilar, el modo y la facilidad para aprender, la sutileza para interpretar y la gracia abundante para hablar. Dame acierto al comenzar, dirige el desarrollo, completa la conclusión. Tú que eres verdadero Dios y verdadero hombre, y que vives y reinas por los siglos de los siglos. Amén. Gloria al Padre, al Hijo y al Espíritu Santo, como era en el principio, ahora y siempre, por los siglos de los siglos. Amén. Puestos en la presencia de Dios, vamos a empezar con nuestro tema de hoy. Vamos a hablar de la catequesis en un contexto ecuménico y de pluralismo religioso. Recordemos que cuando hablamos de ecumenismo, hablamos de esa labor de la Iglesia, de toda la Iglesia, en favor de la unidad que hemos perdido.
Históricamente, nacimos en una misma fe, en la misma iglesia, pero vino un momento en que, por ejemplo, las iglesias orientales se dividieron de las de Occidente por diferencias en cuestiones de doctrina. Y en uno de esos primeros concilios se da la división de la iglesia, un sigma. Sé que lo saben la mayoría, pero esa palabra sigma significa división. Entonces se rompe la unidad. Más adelante, con todo lo del surgimiento de la Reforma Protestante y demás, se va a dar otro rompimiento por allá con la iglesia anglicana, que también venía siendo parte de esa misma iglesia, y viene una fractura, una división. Tenemos que recordar algo, catequistas, y es que toda falta contra la unidad es una ofensa grave, porque lo que Dios quiere es que seamos uno. De hecho, si se acuerdan, en el Evangelio según San Juan, el Señor ora al Padre antes de ir a la oración en el huerto y a entregar la vida, y le dice: Padre, que todos sean uno, como tú en mí y yo en ti, para que el mundo crea. O sea que el criterio de unidad de nuestra fe es que somos uno, que vivimos en comunión. La Trinidad es comunión. Y nosotros como iglesia tenemos que ser comunión. Por lo tanto, donde hay división, ahí algo está fallando. Estamos faltando fuertemente a lo que Dios quiere. Por eso surge el ecumenismo, como ese movimiento que busca volver a la unidad perdida a causa de esas diferencias, del pecado de nuestra misma humanidad que nos divide. ¿Cómo lograr eso? A eso referimos con lo ecuménico. Recordemos también, antes de entrar en materia, que no con todo el mundo se hace diálogo ecuménico. El ecumenismo hace referencia a aquellos que veníamos juntos del mismo tronco, y en momentos como los que les mencioné, hubo divisiones y surgieron otras ramas de la iglesia que se separaron de esa unidad. Con ellos, con esas iglesias tradicionales, históricas, se hace diálogo ecuménico. Pero también estamos en un contexto donde han surgido muchas religiones, religiones que no vienen allá desde los orígenes, no, muchas más modernas, fundadas por otros hombres y no por Jesucristo. Todas esas ofertas religiosas, todas esas religiones tienen también cabida en el mundo, y con ellas también hay que hacer un diálogo. Ahí también tenemos que ser católicos, ahí también tenemos que buscar la unidad con una esperanza que Dios también está ya haciendo algo y que Dios nos quiere unidos. Con esas otras religiones se hace diálogo interreligioso. Ya saben que si surge alguna duda, si algo no queda claro, aprovechen los comentarios del chat y vamos poniendo ahí una observación, una inquietud, y al final volvemos sobre ello para poderlo solucionar. ¿Qué nos dice el directorio acerca de la catequesis en contexto ecuménico y de pluralismo religioso? Lo primero que nos dice y nos hace notar es que vivimos un fenómeno fuerte de movilidad humana. Todo el tiempo, más que antes, los seres humanos están moviéndose de un país a otro, etc. Las motivaciones para ello son, por ejemplo, el estudio. No es extraño que muchos jóvenes van a otros países a aprender otro idioma, buscando oportunidades de estudio que no tienen en el propio. Eso hace que haya migraciones. El trabajo, por supuesto que también. Muchas familias en busca de un mejor futuro, de una mayor estabilidad, emigran a otros lugares o sectores. Las situaciones de violencia, ni se diga. En nuestro país lo hemos vivido por muchos años. Cómo la violencia hace que la gente se mueva de un lugar a otro, buscando salvar la vida, la seguridad, etc. Y en medio de esa movilidad humana, pues necesariamente nos vamos a encontrar con otros pueblos, otras culturas, se van a producir esos encuentros, incluso con otras religiones, otras maneras de ver el mundo, etc. A donde vamos encontramos iglesias, comunidades cristianas, otras religiones. O sea que esto
de lo multirreligioso, está la orden del día ligado a un fenómeno como lo es el de la movilidad humana. De hecho, muchos de nuestros fieles conviven en las escuelas, en las universidades, en los trabajos, en diferentes ambientes, con personas que pertenecen a otra religión, por ejemplo. Y eso hace que eso pueda afectar también su fe, su manera de ver el mundo, su vida, por supuesto que sí. Subraya otro fenómeno del directorio, y es que ha aumentado el número de matrimonios mixtos. Cuando hablamos de matrimonio mixto, hablamos de que los contrayentes, uno es católico y otro profesa otra religión. Esos son los matrimonios mixtos. Y dice el directorio que este tipo de matrimonios han ido en aumento. Todo esto que estamos hablando tiene que llevarnos a reconsiderar lo que hacemos pastoralmente y lo que proponemos desde la catequesis, por supuesto. Por eso tendría que ser este un tema que sea pilar en la catequesis que ustedes y yo realizamos. Tenemos que hablar de otras religiones. Tenemos que hablar también de lo propio, porque así nuestros fieles, cuando se encuentren con todo esto, podrán ser testimonio, podrán anunciar nuestra fe y entrarán sin miedo a compartir, teniendo la certeza de que conocen la fe que profesan, la aman y la valoran. Por eso es un tema obligado. Esto es algo que tenemos que pensar, dice el directorio, porque es pan de cada día en lo que vive nuestra gente en la cotidianidad. Inicia el directorio hablando de la catequesis en contexto ecuménico. ¿Cómo debe ser una catequesis en ese contexto donde hay esas otras iglesias derivadas del mismo tronco, pero que en algún momento, por un sigma, se dividieron y perdimos la unidad con ellas? El directorio va a decir primero que la iglesia, en su naturaleza, tiene una realidad dialogante. ¿Qué quiere decir eso? Que está abierta al diálogo, ¿sí? Eso hace parte del ser iglesia, el abrirse a dialogar. ¿Y eso de dónde nos viene? Del Dios que es Trinidad. Ese Dios que es Trinidad es comunión de amor. Y a eso se nos llama como iglesia también, por esa misma acción del Espíritu, a movernos a la unidad mediante el diálogo. Tenemos que promover que todos sean uno, porque si todos creemos en el mismo Cristo, somos sus discípulos, tenemos que trabajar por eso, por la unidad. Es el deseo de Dios, es la prueba de nuestra fe, que somos uno. Por lo tanto, toda acción de la iglesia, toda, está marcada por esa dimensión ecuménica, entendida como la búsqueda de la unidad. Toda catequesis tiene que ayudar a que seamos uno, y particularmente en los sectores donde hay estas iglesias de tradición cristiana que se han separado de la unidad. La catequesis jugará un papel determinante ahí, bajo la acción de ese Espíritu Santo. Dice el directorio, buscar con las otras confesiones cristianas la perfecta unidad querida por el Señor, fundada sobre el bautismo, las sagradas escrituras, el patrimonio de la fe común y especialmente hoy sobre la fuerte experiencia de compartir el martirio. Miren los elementos comunes que tenemos con esas iglesias. Es que nacimos del mismo tronco, es que bebimos de la misma fe y tradición. Y en base a esos puntos que nos unen, hay que buscar el diálogo. ¿Cómo lo haremos? Particularmente de dos formas: mediante el anuncio del Evangelio y la catequesis. Ambos tienen que estar al servicio del diálogo. La catequesis tiene que ayudar a plantear diálogo, a formar para el ecumenismo, formar en lo propio, que el cristiano católico sepa en qué cree. Por eso es tan importante ese periodo de catequesis y los procesos que llevamos a cabo. Tenemos que buscar desde nuestra catequesis ese empeño por la unidad de los cristianos, porque solo así vamos a ser creíbles ante el mundo, no de otra manera. Si no somos uno,
Si vivimos agarrados y divididos, nadie va a creer que nuestra fe es verdadera. Y eso tenemos que tenerlo muy claro, catequistas. ¿Cómo debe ser entonces la catequesis en contextos donde se ve más esa división de los cristianos? El directorio va a dar unos consejos, sobre todo en países donde conviven varias confesiones cristianas. ¿Cómo debe actuar la catequesis? Quizás nos toca a todos el ecumenismo, ¿sí? Y eso tenemos que tenerlo claro. Ustedes y yo, cristianos, tenemos un deber. Tenemos que orar por la unidad de toda la iglesia. Tenemos que hacerlo. Nos corresponde. Y ojalá siempre en nuestra oración esté pedir por la unidad de los cristianos. Lo hacemos juntos el Jueves Santo, en la oración universal. Oramos por la unidad de todos los cristianos. Pero es tarea de cada cristiano hacerlo siempre. También hemos de formar para que nuestros fieles conozcan su fe. Muchas veces hay quienes se van de la fe católica porque no la conocen. Y uno puede preguntarse, ¿dónde estuvo la catequesis de esa persona? ¿Qué le enseñó? ¿Por qué no le impactó a la vida? Entonces ahí tenemos un papel fuerte. Pero hay algunos contextos donde se vive con más fuerza porque está la presencia de estas iglesias orientales, anglicanas, con mucha fuerza. Aquí quiero aclararte algo, y es que la anglicana tradicional es una, y hoy en día han surgido muchas iglesias que se denominan anglicanas, pero que no hacen parte de esa iglesia de tradición antigua, sino que son nuevas. Solo como una pildorita para que lo sepas, porque a veces escuchamos ese nombre de iglesia anglicana y son iglesias que no vienen de ese tronco, pero que asumen esa denominación, se la ponen, ¿sí? Como decir los veterocatólicos o qué sé yo, que usan el nombre, pero no vienen de esa raíz. Miremos ahora sí lo que el directorio nos aconseja en esos lugares donde se ve con más fuerza la división de la iglesia. ¿Qué debe hacer la catequesis? Primero, debe dejar claro que la división es una grave herida. Es contrario a lo que Dios quiere. Dios quiere que seamos uno. Dividirnos es grave. Estamos yendo en contra de su voluntad. Y desde ahí todos estamos invitados a reconstruir esa unidad, sobre todo con la oración, como se los decía hace rato. Segundo, la catequesis tiene que exponer la doctrina de la fe católica con claridad y caridad. Un cristiano que no está bien catequizado es muy probable un seguro protestante o alguien que va a claudicar en su fe, porque no conoce lo propio. La catequesis tiene que asumir esa responsabilidad de educar en la fe con claridad y caridad. Y eso de la caridad es bien bonito, porque mira lo que dice el directorio, respetando especialmente el orden y la jerarquía de verdades y evitando las expresiones y maneras de exponer la doctrina que pudieran convertirse en obstáculos al diálogo. El diálogo implica no faltar a la caridad. El respeto tiene que mediarlo todo. Conocer sin juzgar, sin irrespetar. Tercer punto de cómo debe ser la catequesis en estos contextos. Tiene que ser capaz de presentar de manera correcta las enseñanzas de las otras iglesias. Si no conocemos aquello con lo que no estamos en comunión, ¿cómo vamos a acercarnos? Para acercarse al otro que está distante, yo tengo que conocerlo. Un catequista tiene que estar informado de esto. Cuéntenme un poquito en los comentarios. ¿Ustedes se han empapado de eso del ecumenismo? ¿O hasta ahora como que lo escuchamos o lo he oído pero no le he parado bolas? ¿Conocen con cuáles iglesias se hace el diálogo ecuménico y cómo se originaron? Cuéntenme un poquito en eso, en los comentarios. Ahí los que se animen, escríbanme, respondan a esas preguntas. Y dice el directorio, hay que conocer las enseñanzas de esas otras iglesias y comunidades, destacando lo que nos une. Hay puntos en común, como los que veíamos hace rato.
la palabra, la tradición eclesial, la misma fe, el bautismo. Todos esos elementos hay que conocerlos para poder lanzar como puntos de contacto. Y también hacer un repaso histórico de lo que nos divide. ¿Por qué fue que nos dividimos? Eso deberíamos saberlo todos, catequistas. La catequesis tiene un valor educativo, ustedes saben. Somos educadores en la fe. Y desde ahí tenemos que ayudar a que nuestros catequizandos asuman ese deseo de unidad, ¿sí? Y busquen la manera, no de separarse de que es diferente, sino de acercarse, de conocerle, de fortalecer su identidad como católicos para poder tejer puentes que unan y no que dividen. Insiste en otra cosa el directorio aquí, y va a ser, si bien estamos divididos por algunos aspectos doctrinales, sacramentales, es importante que con estas otras iglesias, acuérdate que estamos hablando del plano ecuménico, ¿sí? De esas iglesias de tradición católica que nacieron en la misma base, pero en un momento de la historia de la iglesia se dividieron. Por ejemplo, la anglicana y las iglesias orientales. Insiste el directorio que con estas iglesias hay que buscar una común tarea evangelizadora. ¿A qué se refiere con eso? Tenemos un Cristo al que conocemos, una fe común, más allá de nuestras diferencias. Si nos centramos en los puntos comunes, podemos hacer actividades de evangelización juntos. De eso se trata. Lo dice así el directorio: prever determinadas experiencias de colaboración en el campo de la catequesis entre los católicos y otros cristianos como complemento de la catequesis habitual que de todos modos los católicos deben recibir. O sea, a la par de la catequesis que damos en nuestra iglesia, tendrían que haber estas experiencias con los otros cristianos para complementar un poco esa fe y conocer y hacer una evangelización juntos. Dice el directorio que ese testimonio de trabajar juntos, de colaborar, es algo que ayuda a la fe y a hacer luz en el mundo. Va a ser difícil porque tenemos algunas divergencias, puntos de vista sobre algunas cosas distintas que nos llevaron a dividirnos, pero también puede ser algo muy fructuoso. Si nos concentramos en las convicciones que nos unen y recordamos el principio de la jerarquía de verdades, podremos caminar decididamente hacia las expresiones comunes de anuncio, servicio y testimonio. Me parece que en estos directorios es muy esperanzador. Está como diciéndonos que más allá de la división es más fuerte lo que nos une. Cuando habla de ese criterio de jerarquía de verdades, habla de que en nuestra fe creemos muchas verdades. Hay una central y es Jesucristo. Y en torno a Jesucristo, que es la verdad, se jerarquizan las demás verdades. Esto nos puede ayudar mucho para el diálogo ecuménico, porque creo que todos tenemos a Cristo en estas iglesias como centro. Y al ser la primacía podemos organizar lo demás. Podemos debatir, podemos dialogar, etc. Después de hablar de esto del ecumenismo, de ese contexto ecuménico, nos va a hablar ahora el directorio de la relación con el hebraísmo. Recordemos que Jesús era un judío y por eso nuestra fe tiene raíces en la comunidad hebrea, en ese pueblo judío. ¿Cómo debe ser la catequesis en relación con el hebraísmo? Veamos un poquito, me parece que es interesante este tema. Lo primero que dice el directorio es que nosotros como iglesia no empezamos en ceros. Nosotros somos parte de esa historia judía. Gracias a la historia judía, nosotros entramos a formar parte de esa historia salvífica. Para nosotros también Moisés es relevante, no solo para el pueblo judío. Lo que Dios actuó en favor de su pueblo tiene plena vigencia. Es tan válido esto que miren que nuestra palabra de Dios, la Sagrada Escritura, fuente de la revelación, tiene la misma Torá,
la palabra hebrea. En el Antiguo Testamento son los textos hebreos. Ahí están. Entonces miren cómo la iglesia se entiende como el nuevo pueblo de Dios. O sea que antes del nuevo pueblo hubo un pueblo. Y ese pueblo es el pueblo judío. Cuidado con algo aquí. Aquí no pasa como con los celulares, que si uno tenía el iPhone 6 y ya vamos en el 11, como que el 6 ya no, ya estamos en el 11. Bueno, no sé en cuál vaya, el 11 o el 14, no sé, pero no pasa así. La iglesia no siente como que, ay, somos el nuevo pueblo, entonces suerte los judíos. No, somos el nuevo pueblo y guardamos una estrecha relación con ese pueblo a quien Dios eligió para traer hacia sí todos los demás pueblos de la tierra. Con la iglesia se hace una nueva alianza, pero eso quiere decir que una antigua alianza, y esa antigua alianza fue hecha con el pueblo judío. De ahí venimos. De hecho, las dos se complementan y una ayuda a leer a la otra. Hay un vínculo fuerte, como puedes verlo, con el pueblo judío. Y ahí tenemos una riqueza enorme en el patrimonio que compartimos. Tenemos muchas cosas comunes en esas raíces de nuestra fe. Eso nos tiene que llevar a algo, a conocernos con el pueblo judío. Tenemos que conocerlo, sus costumbres, su historia, porque en cierto modo también es nuestra historia. Tenemos que entablar relaciones de amistad, de diálogo. Y a mí me parece que eso es muy bello, que nos lo resalta el directorio a todos nosotros como catequistas. Dice literalmente, gracias a sus raíces hebreas, la iglesia está anclada en la historia de salvación. De allá venimos. Acuérdate que los primeros cristianos eran judíos. Jesús fue judío. Esa es nuestra raíz. De allá venimos. Por eso tiene que haber un diálogo entre lo hebreo y lo cristiano. Ese diálogo tiene que conducirse con honestidad, sin prejuicios. Ese diálogo va a ayudar a la iglesia para que comprenda mejor algunos de los aspectos de su vida, para que contemple toda la riqueza que ha guardado el judaísmo. Ahí hay un origen de fe y hay unos símbolos maravillosos, hay una tradición muy bella que nos puede ayudar a vivir como iglesia nuestra fe y a descubrir su verdadero esplendor. Entonces, por eso es importante ese diálogo con este pueblo hebreo. ¿Cuáles van a ser los objetivos de ese diálogo? Pues primero, una decisiva toma de posición contra toda forma de antisemitismo. Cuando hablamos de antisemitismo, hablamos de cualquier posición que vaya en rechazo hacia el pueblo judío. Acuérdense que hubo una época, sobre todo con esto de la Alemania nazi, en la que este pueblo fue duramente perseguido. Y eso no puede dejar impávidos a los cristianos. Los cristianos tomamos partido en la defensa de la vida y particularmente contra toda forma antisemita, cualquier posición. Pero además ese diálogo tiene que ayudarnos a unir en frentes comunes en torno a la paz, la justicia, el desarrollo de los pueblos y de la humanidad. El diálogo con la comunidad hebrea tiene que hacernos caminar en la línea de estos aspectos que nos interesan a todos. ¿Cómo juega aquí la catequesis? ¿Qué rol juega en relación con la comunidad y la religión judía? Recordemos que hay muchos lugares donde hay judíos y hay cristianos. Convivimos. Tal vez no nos pase a nosotros en el contexto inmediato, a la mayoría, pero a muchos cristianos sí. Conviven en lugares donde hay judíos y están los cristianos, y ahí la catequesis tiene un papel que jugar. Primero, ¿qué dice el directorio? Esto está copiado textualmente del directorio. Es lo que él aconseja. Miremoslo un poquito. Para los cristianos, el judaísmo no se puede considerar simplemente como otra religión. Qué importante eso. No estamos hablando aquí de los pentecostales. No, no es cualquier religión nueva. No.
no es cualquier religión, sino que es el lugar de donde venimos, donde están nuestras raíces, ¿sí? Hay una relación muy fuerte con el pueblo judío, distinta a la que podríamos tener con cualquier otra religión. Dice literal el directorio, Jesús fue un judío que se sentía en casa siguiendo la tradición judía de su tiempo, marcadamente formado en ese ambiente religioso. Por lo tanto, no es una religión más, sino que nos toca las entrañas. Tiene todo que ver con nuestra historia. Segundo, la palabra de Dios es una realidad única e indivisa que asume de forma concreta el contexto histórico de cada uno. Esta tiene su cumplimiento en Jesucristo y su expresión histórica en la Torá, que expresa la intervención de Dios a favor de su pueblo. Lo que les decía hace un rato, nuestra Biblia tiene la Biblia hebrea en el Antiguo Testamento. Lo que pasa es que para nosotros Jesús no es un profeta más. Jesús es el Mesías. Y damos valor canónico a los textos del Nuevo Testamento. Las escrituras hebreas no contemplan textos en griego. Por lo tanto, eso nos diferencia. Pero ahí está la palabra de Dios. La Torá, que es la palabra hebrea para referirse a la escritura sagrada, pues hace parte también de nuestra sagrada escritura. Y eso tenemos que tenerlo muy claro. Tercero, el Antiguo Testamento es parte integrante de la única Biblia cristiana y la Iglesia da testimonio de la propia fe en el único Dios, autor de ambos testamentos. Por tanto, no es admisible cualquier presunta oposición entre los dos. Para nosotros es una misma continuidad, el antiguo y el nuevo. El mismo Dios los escribe. No cabe que opongamos el antiguo al nuevo, no. Y eso es otra cosa que tenemos que tener clara. Cuarta, la nueva alianza no sustituye a la antigua alianza de Dios con Israel, sino que la presupone. Aquella primera alianza nunca ha sido revocada, permanece en toda su validez y encuentra pleno cumplimiento en lo que Jesús ha sellado con su misterio de salvación. Lo que te decía hace un instante, no es un nivel a superar, no es que ya superamos lo judío, ahora somos lo último, la versión 3.0. No, hay una continuidad que debe ser valorada, respetada y que está ahí, plasmada en la historia de salvación. Quinto, la iglesia del judaísmo no pueden ser presentados como dos caminos de salvación. De la confesión de la mediación salvífica universal y exclusiva de Jesucristo, corazón de la fe cristiana, no se deriva en modo alguno la exclusión de los judíos de la salvación. De hecho, la iglesia espera el día que solo Dios conoce, en que todos los pueblos invocarán al Señor con una sola voz y le servirán. Esto también es bien bonito. No es que, no, solo los católicos nos vamos a salvar. No, la salvación es para todos. Hoy hermosamente la parábola que nos presentaba el Evangelio acerca de un hombre que tenía la boda del hijo y que manda a que salgan a los caminos, inviten a todo el que pase, nos recuerda cómo ese reino, esa salvación es para todos. La invitación es a todos. Soñamos que llegue este día en que todos los pueblos nos unamos para adorar al único Dios. Por eso, desde nuestra fe no se excluye nadie, ni los judíos. También ellos esperamos y los anhelamos el día en que seamos una sola familia en la fe. Terminado este tema un poquito de lo ecuménico, de la relación con el hebraísmo, el directorio nos invita a hablar ahora del contexto de otras religiones. Estamos en medio de un mundo que se caracteriza por la presencia de muchas corrientes religiosas. Atrás quedó algo que se llamó la cristiandad. Yo no sé si ustedes han escuchado ese término, me imagino que sí, muchos. La época de la cristiandad.
Y era esa época en la que todos eran católicos, cristianos católicos, todos. Se volvió la religión oficial, se empezaron a bautizar masivamente, todo el mundo era cristiano católico, no se oía uno hablar de que alguien fuera de otra religión, todos la misma. Eso quedó atrás. Hoy en día, incluso en muchos países, y para allá vamos yo creo que en todos, los cristianos católicos empezamos a ser minoría, no la mayoría. Y en medio de ese contexto, que es tan actual, la catequesis también tiene que pensarse. Nos dice el directorio que ese fenómeno de pluralismo religioso cada vez está en expansión, cada vez surgen nuevos movimientos, nuevas religiones y eso se expande cada vez más a lo largo de todo el mundo. La oferta religiosa se ha ampliado. Eso ha hecho que para muchos cristianos el modo de vivir la experiencia de la fe haya cambiado. Somos hijos de nuestro tiempo y a veces en medio de todo este pluralismo de ofertas terminamos cambiando nuestra manera de vivir la fe. Además de que también puede pasarle a los católicos, a los cristianos católicos, que en medio de todas estas religiones nos cuestionemos, nos preguntemos acerca de, bueno, y si nuestra fe sí, si lo que dice la iglesia sí, si estoy en el lugar correcto, si me voy para otro lado, todo eso puede venir. Entonces miren que esto es algo que es bastante importante y que la catequesis tiene que pensar, porque es en medio de lo cual nuestros catequizandos están viviendo. Dice el directorio que esta es una situación más o menos reciente, igual que eso de ser minoría. Estábamos acostumbrados a ser mayoría y a ser la religión oficial. Eso cambió, no hace mucho, pero cambió. Y el paradigma es otro. Y entonces desde ahí nos invita a que como iglesia tenemos que hacer una reflexión. Tenemos que pensar este asunto. Los catequistas tienen que pensar esto. De esto hay que hablar en catequesis. Hay que ponerlo sobre el mantel. En muchos hogares, los niños que llegan, su papá es de otra confesión religiosa o su mamá, uno de los dos es católico, el otro no, o los papás no son católicos, sino la abuelita y por eso los llevan. Ahí está todo este contacto con otras religiones. ¿De qué manera lo abordamos en catequesis? Quiero que me respondan ahora esa pregunta, ahí en el chat, anímense, para poder leerlos ahorita en un instante. ¿Ustedes tocan el tema de otras religiones en su catequesis? ¿De qué hablan? ¿Hablan acerca de otras religiones en su catequesis? ¿Sí o no? ¿Y de qué hablan si sí? ¿Vale? Cuéntenme ahí en los comentarios. Háganme ese favorcito, por favor, para poder leerlos ahorita. Dice que esa reflexión que haga la iglesia tiene que ser capaz ella de considerar con sincero respeto los modos de obrar y de vivir, los preceptos y doctrinas que por más que discrepen en mucho de lo que ella profesa y enseña, no pocas veces refleja un destello de aquella verdad que ilumina a todos los hombres. Yo siento que es un documento que cita el directorio, pero va en una tónica muy conciliadora, me parece a mí. Mira que nos habla de que esto de asumir otras religiones se hace con respeto, con una esperanza. Dios también está allá llega. Por su gracia infinita, por su misericordia, allá está haciendo algo. Y así lo tenemos que leer y disponer del corazón. Allá hay chispitas de esa luz que es mi Dios. Está haciendo algo ahí, sin lugar a dudas. Con respeto y con la certeza de que Dios algo está haciendo. Esa debe ser la actitud que nos acompañe. Y aclarado estos aspectos, el directorio nos va a hablar de algunas consideraciones de la catequesis con cristianos que viven en un contexto de pluralismo religioso. O sea, nuestros niños, nuestros jóvenes, nuestros adultos de hoy. Porque ese es nuestro contexto. ¿Cómo debe ser la catequesis aquí? Muy atentos a estos puntos. Primer punto, tiene que profundizar y reforzar la identidad de los creyentes, que en muchos lados, como se los decía, ahora son minorías. Hay que trabajarle a que el cristiano conozca su fe, se fundamente.
conozca el Evangelio, conozca también qué es lo que dice la iglesia, la razón de ser. No solo que repita como un lorito cosas, porque de nada sirve que repita todos los 10 mandamientos y se los aprenda si no entiende por qué es que Dios pide eso. ¿Qué significa que Dios sea amor? ¿Qué implica el amar y cómo los mandamientos ayudan a vivir ese amor? Si no entendemos el por qué, repetimos de memoria, pero se nos va a olvidar. Y eso no va a ser afectivo, no va a tocar el corazón, no va a ser fundamental en la vida de nadie. Tenemos que apostarle a que nuestros fieles conozcan la fe. ¿Tú sientes que has logrado ese cometido de dar a conocer tu fe? Es una tarea ardua, catequistas, que no siempre logramos, que cuesta. A veces nos esforzamos y como que aún nos falta. Tarea fundamental aquí. La catequesis tiene que hacer que cada uno construya su identidad y conozca su fe como cristiano. Pero también tiene que ayudar a conocer los contenidos de otras religiones. Por eso un catequista tiene que ser el primero que conoce de otras religiones, que conoce la propia porque la va a enseñar, porque va a acompañar a gente que está iniciándose en su fe, pero que también conoce lo que dicen otras religiones, su naturaleza, sus postulados, etcétera. ¿En qué creen? Segundo punto, tiene que ayudar a los creyentes a crecer en discernimiento respecto a otras religiones. Y esto me suena muy bonito, catequistas, porque lo que está diciendo aquí el directorio es que tenemos que enseñar a pensar a nuestros fieles. La catequesis debería ayudar a que el católico sepa discernir en medio de este contexto y tomar posición y valorar su fe y no dejarse amedrentar tan fácilmente. A nuestros fieles llega alguien con una Biblia en la mano, le dice que en Génesis número no sé qué, capítulo tal, versículo tal, el Señor dice ta, 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 y lo bombardean con un poco de citas bíblicas y quedan muchas veces, y a una gran cantidad se le siembra la duda. Oiga, sí, ¿será de verdad? Ay, pero si eso dice la Biblia. Y por ahí empieza. ¿Qué pasa entonces con nuestra catequesis? ¿Qué nos falta para lograr crear identidad y apersonarnos de esta iglesia? Para conocerla y poder dar razón de nuestra fe. Eso lo tendría que hacer la catequesis. Ayudar a que los fieles aprendan a discernir, reconozcan y valoren la otra fe de las otras personas. Desde luego, ahí también hay una fe. Pero sobre todo, saber discernir qué va con mi fe y qué no. Porque muchas veces por ahí se meten, no, hay eso es lo mismo. Y hay muchos cristianos que terminan dejando su fe porque empezaron creyendo que eso era lo mismo. Como es el mismo Dios, no es lo mismo. Nuestro obispo Daniel Caro tenía un dicho muy interesante. Y él decía, hablaba de la Pepsi y de la Coca-Cola. Los que han tomado las dos saben que no saben igual. El sabor es distinto. No es lo mismo una Coca-Cola que una Pepsi. Nunca lo va a ser. No es. Pero es que las dos son negras. Sí, las dos son negras. Pero es que las dos son colas. Sí, las dos son colas. Pero es que las dos tienen gas. Sí, las dos tienen gas. Pero no son lo mismo. Jamás. El sabor es diferente. Esa analogía nos sirve para iluminar un poquito lo que tendría que lograr el creyente. Si a mí me sirves un vaso de Pepsi, yo sé que es Pepsi. Y si me das un vaso de Coca-Cola, yo sé que es Coca-Cola. El cristiano también debe lograr eso en su fe. Saber qué es lo mío, qué está en relación con mi fe y qué no. Discernir, tomar decisiones, ejercer el uso de su libertad. Pero para eso hay que formarlos. Y eso lo hace la catequesis. También debe animar la catequesis a los creyentes, a todos, a un impulso misionero. ¿Qué implica eso? A que sean testigos de su fe en el mundo, que se muestren colaboradores, que aparezcan en la esfera pública defendiendo la vida humana, que se muestren amables y cordiales en el diálogo, que anuncien el evangelio. Esa es la mejor manera. Nosotros no estamos aquí, cristianos, para atacar a otras religiones, no. Si hacemos esto que nos está diciendo el directorio,
si creamos, acompañamos y ayudamos a formar cristianos católicos con identidad, evangelizadores de testimonio, con eso basta y sobra. Lo demás lo hará el Señor. Miren dónde está el punto clave. Nos ha hablado de varios puntos. El ecumenismo y la catequesis ahí, ¿qué papel juega? El pueblo hebreo, el hebraísmo y la catequesis, ¿qué papel juega ahí? El contexto plurireligioso, multirreligioso y la catequesis, ¿qué papel juega ahí? Y ahora nos presenta un cuarto punto, y es este: la relación con los creyentes del Islam. Aquí tienes que saber algo, tienen que saber algo todos, seguramente ya lo saben muchos, pero el Islam corresponde a una de las religiones más grandes a nivel mundial. Después del catolicismo es la segunda más grande, según algunos afirman que es la segunda. También tiene un origen antiguo, aunque posterior a la fe cristiana. Se basa en las revelaciones que hace Alá, que es el dios árabe, a... uy, se me escapó el nombre. Oh, por Dios. Lo tenía aquí en la punta de la lengua. Ay, se me escapó. Si alguno se acuerda, sóplemelo aquí por el profeta Mahoma. Mahoma. Sí, a Mahoma. Espero que no esté diciendo barbaridades. Pero sí, las revelaciones que hace este profeta, y Mahoma pues va a escribir todo un libro, tienen también un libro sagrado, ese libro sagrado se llama el Corán y es una de esas religiones antiguas. Para ellos, pues Jesucristo va a ser como un profeta, como un ser iluminado que también está ahí, pero no viene a ser la gran máxima. El centro lo va a ocupar Mahoma como aquel que es objeto de esas revelaciones del dios árabe que es Alá. Más o menos así. Frente a ellos, frente al Islam, también los católicos, muchos viven en relación con ellos. Y tenemos también un papel que jugar ahí. Tenemos que decir que el Islam está presente en muchos países de tradición cristiana. Por eso el tema nos toca como iglesia, que tristemente en este contexto religioso se han presentado eventos de fundamentalismo violento en relación con la fe. Y eso es algo que también toca a la humanidad entera. Y aquí la catequesis de la iglesia tiene que asegurarse de que sus catequistas estén preparados, formados para dar razón de su fe. Pero también hay que favorecer ese encuentro con los musulmanes, con aquellos que hacen parte del Islam. Tenemos que buscar el mutuo conocimiento, el aprender a valorarnos. Y esto es sabio, porque miren que muchas veces el prejuicio se basa en que no nos conocemos. Yo me puedo encontrar con ustedes la primera vez y nos vemos y uno podría pensar, y este man tan creído, como es de mal geniado, cualquier cosa. Pero cuando uno conoce a la otra persona dice, bueno, de pronto no era tan así, vea, qué curioso, yo pensé que usted era, pero me di cuenta que no. Cuando conocemos, el prejuicio baja. Por eso el directorio es sabio cuando nos pide que busquemos ese mutuo conocimiento. Hay que trabajarle a eso. Y hay que evitar generalizaciones. ¿Sí? Como tildar, no, es que todos los musulmanes son, no generalice. Evite eso, porque eso va a dividir más. Son unos puntos sabios que da el directorio en relación con cómo hemos de relacionarnos con esta otra religión como tal. Y terminado ese pequeño apartadito, nos va a hablar ahora el directorio de cómo tiene que ser la catequesis ante los nuevos movimientos religiosos. Ya no solo hay religiones muchas, sino que además surgen muchas otras corrientes de espiritualidad, algunas de ellas sincretistas. Cuando hablamos de sincretismo, acuérdense que se lo dije la vez pasada, hablamos de el tomar elementos de una y otra filosofía y adaptarlos todos a una misma práctica. Eso sería como el sincretismo, sin importar las diferencias, sino armar lo que yo quiero con lo que yo quiero tomar y punto. Y
En medio de eso, ha surgido en el mundo eso. Por eso hablábamos mucho hace unos años de la nueva era, por ejemplo, que no se definía como una religión en sí misma, pero sí tenía como una búsqueda de vivir la espiritualidad a partir de muchas cosas, pues que no iban en línea con lo que creemos nosotros los católicos. Desde ahí el directorio va a hablar de cómo tiene que ser la catequesis ante esos nuevos movimientos religiosos. Lo primero que nos dice es que es un fenómeno que se observa en el mundo. Cada vez hay más movimientos religiosos que surgen en diferentes realidades y eso hace que sea muy difícil clasificarlos en uno solo. Son muchos. Eso está ahí a la orden del día. Tienen diversos matices. Lo dice así. Algunos hacen referencia de varios modos al cristianismo, pero se alejan de él por grandes diferencias doctrinales. Otros derivan de religiones orientales o de cultos tradicionales. Otros tienen elementos de magia, superstición, espiritismo, neopaganismo y hasta satanismo. Y finalmente hay otros movimientos que se denominan de potencial humano. Se presentan con un rostro humanista y terapéutico. En no pocos casos, los diversos elementos de estos movimientos religiosos se fusionan en forma compleja de sincretismo. Miren la variedad, muchos acentos. No se pueden clasificar, pero están ahí en el mundo de hoy. De todo hay. Que los que creen en los ángeles, la angelosofía y no sé qué vaina, los que toman de aquí y de allá, mil vainas. Y eso hace parte del mundo que nos toca vivir a nosotros, catequistas, y en el cual tenemos que evangelizar. No siempre la comunidad cristiana está preparada para responder a aquellos cristianos que teniendo una fe poco profunda necesitan mayor cuidado y acompañamiento y encuentran después en los nuevos movimientos satisfacción de sus necesidades. Esto me parece muy bonito. Ya vamos a acabar, no se me canse. ¿Cómo vamos de tiempo? ¿Vamos bien? Miren esto. Él está diciendo algo aquí, el directorio, muy bello. Y es que muchas veces el que nuestros fieles terminen en estos movimientos también termina siendo culpa nuestra, porque no lo sabemos acompañar, porque no salimos a su encuentro. Y todo ser humano tiene una necesidad espiritual. Y cuando no encuentran en esta iglesia la respuesta a sus búsquedas, eso puede hacer que terminen refugiándose en movimientos como estos de los que estamos hablando. Por lo tanto, ahí tenemos una responsabilidad enorme de acompañar, de formar en la fe, de cuidar a los que están más débiles. Muchas veces no vamos por ellos. Yo no sé si tú compartas conmigo esta opinión, pero yo siento que a veces a los alejados no los tenemos en cuenta. A los que no vienen, no vamos. Esperamos a que lleguen y si no llegan por allá, a ver quién los coge. Y eso es una falta en la que tenemos que pensar y tomar acciones correctivas, sin lugar a dudas. Tenemos a partir de ahí un desafío como evangelizadores y es que tenemos que ser capaces de dejarnos interrogar. No es hacer el juicio, porque a veces los católicos nos quedamos en decir, ay, no, es que eso es como del demonio, esas sectas, esa vaina, eso, y juzgamos. Para eso somos buenos, pero no se trata de eso. Hay que ir más profundo. Y más profundo es preguntarnos, ¿qué es lo que está moviendo a muchos cristianos a irse para allá, a esos movimientos? ¿Qué es lo que ellos están buscando que no encuentran aquí? ¿Qué es lo que necesitan para que como iglesia podamos responder a su necesidad y dejar ver en todo su esplendor cómo Cristo es la respuesta y no otra? Tenemos que hacer ese ejercicio. Si no lo hacemos, no vamos a aprender y no vamos a ser mejores evangelizadores. Aquí el objetivo va a ser que cada bautizado siga abriéndose a la buena noticia del Señor, agua viva para su ser, y se afiance más en la comunidad cristiana. Pero para eso tenemos que dejarnos interpelar. Hermosamente lo dice el director. Desde aquí, ¿dónde se tiene que parar la obra de la catequesis? ¿Qué elementos tiene que resaltar? Nuevamente aparece, querigma, ahí está la fuente. Ahí la catequesis tiene que hacer insistencia.
presentar ese querigma con toda su riqueza, como aquel que es capaz de dar sentido a la vida. Segundo, tenemos que lograr que esta iglesia sea una verdadera comunidad de fe. A veces no somos comunidad, porque comunidad implica conocer al otro, acogerlo, hacerle sentir que llegó a una familia, no de lazos de sangre, sino de fe, porque el bautismo nos hace hermanos. Si no vivimos esto, obviamente, ¿cómo vamos a hacer sentir a la gente en medio de sus búsquedas que ha llegado a un lugar donde vale la pena estar? Yo admiraba mucho, en algunas iglesias se ha implementado, todavía nos falta. En algunas iglesias protestantes hay algo que se llama el ministerio de la acogida. Y si alguien era nuevo y llegaba, siempre había alguien pendiente para darle la bienvenida, para acompañarlo, para hacerle sentir familia. En nuestra iglesia a veces no pasa eso. Llegamos y uno ni usted ni arre con nadie, ni saluda ni nada. Si no entró, su misa, respondió, saludó y se fue. Pero los otros no existen para mí. ¿Hasta qué punto necesitamos lograr ser comunidad y manifestarlo en el trato, en la preocupación por el otro? Ese es un punto en el que tiene que trabajar la catequesis y contribuir muchísimo. Que no somos indiferentes ante el sufrimiento, ante la pobreza, ante la soledad, que estamos dispuestos ahí a valorar el aporte de cada uno. Tercero, la catequesis tiene que garantizar el conocimiento bíblico y doctrinal de base. Ahí está la clave. Un católico que está bien catequizado no deja fácilmente su fe. No se deja embromar ni se va a buscar en otro lado porque está cimentado sobre la roca. Y esa es tarea de la catequesis. Y cuarto, debe resaltar el papel de los símbolos. Tenemos muchos gestos en la liturgia que no conocemos y no comprendemos. Cuando lo comprendemos, amamos más esa fe de la iglesia. Ahí tenemos que trabajar como catequesis. Y sobre todo también en la piedad popular, que la hablábamos la vez pasada. Cómo resaltar esa fe que fluye del pueblo y que tiene un gran sentido de corazón en medio de nuestros fieles. Ahí también tiene que trabajar la catequesis. Y por supuesto, termina esta parte del directorio diciéndonos algo, y es: la catequesis y la iglesia tienen que prestar una atención especial a los que regresen. Hay muchos católicos que se han cambiado de religión y ahora están volviendo. Ellos tienen que ser objeto de una atención especial. Se deberá conceder una atención particular a cuantos desilusionados o heridos por esta experiencia sienten la necesidad de regresar a la comunidad cristiana. Es importante que sean acogidos sin ser juzgados y que el catequista pueda desarrollar con ellos una tarea de recuperación y reinserción en la comunidad con claridad y comprensión. A mí esto me hace pensar algo, catequista, no sé si a ustedes también, y es hasta qué punto nosotros tenemos una pastoral del regreso. ¿Acompañamos a estos que se han ido a otra religión y regresan? ¿O están ahí solos y volvieron por gracia de Dios y por ellos, porque no hacemos nada por ellos? Este párrafo del directorio nos invita a pensar que hacia ellos también tiene que haber una catequesis dirigida, un acompañamiento, una acogida que acompañe y reoriente en la fe. Un reto enorme, me parece a mí también. Imagino que deben estar un poquito cansaditos. Yo les propongo, quedan como 3 diapositivas y terminamos este tema. Entonces vamos a darle 15 minuticos más, si me lo permite. Si está ahí en casita, estírese un poquito, que no me le duela mucho el cuello frente a la pantalla, mover un poquito la cabeza, si quiere párese, estírese un poquito y vamos a terminar nuestro tema de hoy con esto que es bien interesante, que va a ser bien, es un tema muy actual, los que vienen de aquí en adelante son súper actuales, y es la catequesis en contextos socioculturales. Iniciémoslo. Estamos en el mundo de la ciencia. Yo sé que este tema les va a tocar mucho, sobre todo a los que tienen muchachos de confirmación en sus catequesis. Porque los chinos de hoy en día son de esta mentalidad científica.
¿A qué se refiere la ciencia? A que hay unas verdades que son comprobadas, se llaman hipótesis en un primer momento, y son llevadas a un laboratorio y allí se comprueban. Y tras muchas falsaciones se construye conocimiento científico. Es decir, podemos probar las verdades de la ciencia. Detrás de esto está que solo lo que se puede demostrar es verificable y eso es objeto de aceptación general. En medio de esa mentalidad científica es que nuestros jóvenes viven su fe y también nosotros en cierto modo. Para nadie es secreto que las ciencias han evolucionado muchísimo. Estamos ante un progreso de la ciencia, ¿sí? Y eso ha hecho que todo ese desarrollo científico afecte también la mentalidad de las personas, la manera como viven, cómo se relacionan. Mejor dicho, ha impactado en la cultura de la humanidad, por así decirlo. Y es así como muchos de nuestros fieles se pueden fascinar por esa mentalidad científica. La ciencia como que lo promete todo, como que podría terminar siendo una nueva religión, pero con certezas comprobables en laboratorio. Y podríamos pensar que la ciencia va por un lado y que la fe va por otro. Estoy seguro que algunos de ustedes han tenido que vivir en sus catequesis, cuando hablan del Génesis, algún muchacho que dice, pero es que eso no es cierto. Nosotros no venimos de Adán y Eva. Nosotros venimos del mono. Así lo dicen literalmente algunos. Ni siquiera han entendido bien qué es la evolución, que no implica que venimos del mono. No, no se trata de eso. Hay que hilar más despacito, más delgadito. La cosa es más profunda que simplemente venir del mono. Pero también a veces el catequista queda sin palabras, como que no sabe defender su fe. Y entonces pareciera que la ciencia va por un lado y la fe fuera por otro, y fueran verdades de un tipo tan distinto que no pudieran ir juntas. Aquí tenemos que tener algo claro, queridos catequistas, y es que fe y razón sí que pueden ir juntas. Y la ciencia no se opone a la fe. ¿Cómo puede la ciencia conjugarse con los datos de la fe? ¿Cómo? Ahí surgen muchas cuestiones. El origen del mundo y de la vida, el ejemplo que les daba de la evolución, la creación en 7 días versus el Big Bang, que manejan los chinos, aunque no es la única teoría, pero es la más famosa ahorita. La función del hombre sobre la tierra, ¿para qué vinimos? ¿Para qué estamos aquí? La historia de los pueblos, las leyes que gobiernan la naturaleza, el carácter espiritual que hace singular cada vida humana entre los demás vivientes, el progreso humano, el futuro del planeta. Todos esos temas están ahí sobre la mesa y pueden ser abordados desde la ciencia y desde la fe. Todas estas cuestiones que están ahí, este saber científico, esta esperanza que tiene la humanidad en ello, no es otra cosa sino expresión de la búsqueda de sentido del hombre en torno a lo científico. Ahí por eso todo esto va a tocar aspectos de la fe. Por eso todo esto interpela a la iglesia. Y tú tienes que saber, catequista, que la iglesia ha hablado de estos temas y los ha pensado. Hay muchos documentos del magisterio que hablan de la relación entre la fe y la ciencia. Por nombrar uno muy conocido, Fides et Ratio, fe y razón. Allí se abordan toda esta dinámica de la relación entre la fe y la ciencia. De hecho, el Papa dirá que la fe y la razón son como las dos alas del espíritu humano. Imagínate una paloma con dos alas, quítale una, no vuela. No es sola fe, no es sola razón, juntas se complementan y permiten el vuelo. A mí me parece que esa imagen es muy bonita. Pregunta, filtro aquí, respóndame en ese chat, en una carrera. Solo si lo he leído o no lo he leído. Su merced ya se leyó la Fides Ratio, ¿sí o no? Cuénteme ahí en los comentarios. Si me la leí, no me la leí. Cuéntemelo ahí. Aquí tenemos que decir algo y es que tenemos que cuidarnos de caer en excesos ideológicos o en el reduccionismo naturalista y del cientificismo. ¿Qué quiere decir? No toda la realidad se reduce a la ciencia. No todo es empíricamente comprobable. No todo se puede llevar al laboratorio. La vida humana
es más que el conocimiento científico. Es muy valioso, pero es solo una parte de la vida, no toda. Hay realidades que no son experimentables en un laboratorio y no por eso no son verdad. Entonces tenemos que cuidarnos de ese reduccionismo que lleva a que lo único que vale es lo científico y pare de contar. Además hay que tener en cuenta otra cosa, y es que todo esto de la ciencia también puede traer algunos problemas éticos, ¿sí? La manera como el hombre ha hecho uso de la ciencia ha hecho incluso que manipule la vida humana para experimentar, y está toda la polémica, por ejemplo, de el trabajo con embriones humanos en laboratorio. ¿Hasta qué punto la vida humana puede ser objeto de experimentación? ¿De qué manera? Por ejemplo, algo como la clonación, ¿no? Con seres vivos. ¿Es algo ético, lícito para el hombre hacerlo o no? Mira cómo todo el desarrollo científico también tiene unos problemas éticos fuertemente ligados a la manera como se manejan esos avances en la ciencia. La iglesia no sataniza la ciencia. La iglesia tiene una visión positiva. Dios nos dio la razón. Y si nos dio licencia de que existiera la ciencia, es porque es buena. Dice el directorio, actividad con la que el hombre participa en el plan creador de Dios y en el progreso de toda la humanidad. La ciencia es buena, pero hay que vigilarla para que no caiga en excesos. Y la evangelización aquí tiene un papel muy importante. No podemos evangelizar sin estar pendiente de la ciencia. Tenemos que conocer qué es lo que pasa en nuestro mundo, cómo va la ciencia. Por eso la evangelización llega ahí para iluminar con la luz de la fe y de la ley natural los avances científicos. Tiene que ser como el faro que ilumine y que guíe. La evangelización tiene que estar ahí para tomar algunas categorías de la razón y de las ciencias y usarlas para poder evangelizar. Y eso me parece muy bello. Ustedes y yo, catequistas, tendríamos que ser expertos en ciencia. No como un científico, pero por lo menos, ¿cuántos de los que estamos aquí estamos en capacidad de hablar de dos de las más famosas? La evolución de Darwin y la teoría del Big Bang. ¿Cuántos? ¿Conocemos las teorías? Respóndeme en los comentarios. Si hay alguno que dice, uy, padre, ese es mi tema, yo lo sé al derecho o al revés, cuéntenmelo. Si no, confiésenmelo, escríbanmelo ahí. La verdad, esas teorías yo no tengo ni idea. He oído de los chinos, pero yo no sé. ¿Usted sabe o no sabe de eso? Porque a veces los cristianos no nos preocupamos por aprender estas cosas. Y resulta que si las aprendemos bien, hasta desde la ciencia podemos ayudar a anunciar la fe. Entonces, la evangelización también está pendiente de esto para eso. Los conflictos casi siempre que se dan entre ciencia y fe son aparentes, no reales. Surgen, ¿por qué? Porque a veces no hay una buena exégesis bíblica. Si entendemos el libro del Génesis literalmente, pues obviamente lo primero que va a pensar un muchacho es, me están diciendo mentiras. ¿Cómo me van a meter los dos a la boca diciéndome que salió del barro el hombre cuando mire los esqueletos del Homo sapiens, los restos, los fósiles, etcétera? ¿Dónde está eso? Le creo más a la ciencia que a la fe. Pero ¿hasta qué punto, catequistas, nosotros sabemos de exégesis bíblica? No tenemos que ser biblistas, pero tenemos que conocer, si vamos a hablar del Génesis, algunas cosas del libro, que tiene un ropaje mitológico, por ejemplo, y que el ropaje mitológico no hace que sea mentira, no. Lo que le interesa al autor del Génesis no es decir que todo fue hecho tal cual, porque él no estuvo ahí viendo y tomando nota como un periodista haciendo crónica. Eso no es una crónica. Lo que le interesa al autor de Génesis es decir que Dios hizo todo y que todo lo hizo bien. Y mira que esa verdad, esa pepa que está ahí, no riñe con nada. Con evolución, ok. Si así estuvo el plan de Dios, está perfecto. Pero Dios lo hizo todo y todo lo hizo bien. Tan perfecto que mire ese desarrollo tan magnífico, tan hermoso que nos deja su huella. Entonces, hay que saber de exégesis bíblica, conocer del libro que voy a hablar. Mira, un catequista tiene que ser casi que un todo de muchas cosas.
Yo sé que es pesado, pero para que te abras el horizonte y ojalá te muevas a investigar y a conocer. Tiene que saber de reflexión teológica, que ha dicho la teología de la iglesia frente a ciertos temas. Tiene que saber de interpretación de la revelación. Esos puntos nos van a ayudar a que esos conflictos se solucionen entre la ciencia y lo que enseña la iglesia como tal. De la mano de la ciencia está la técnica. La técnica es uno de los grandes frutos del ingenio humano. Gracias a él hemos logrado un desarrollo, un mejoramiento de las condiciones de vida, etc. Siempre en la historia de la humanidad hemos tenido a la ciencia y a la técnica, porque el hombre desea conocer, experimenta, quiere mejorar sus condiciones de vida, busca el progreso de la humanidad y todo eso lo hemos logrado. Eso es algo muy bonito, pero también esa técnica va a condicionar la manera como vivimos los seres humanos y la visión que tenemos del hombre. Ahí van a surgir algunas preguntas filosóficas y éticas. Por ejemplo, todo este desarrollo de la inteligencia artificial, ¿sí? Con los robots que tienen inteligencia artificial y entonces ya hablamos de edificios inteligentes, cada vez se necesita menos del humano, etc. Y ahí viene una cuestión ética. ¿Y el hombre es desechable? ¿Podrá ser reemplazado por la máquina? ¿Cuál es el papel de esa tecnología dentro del proyecto de humanidad que tenemos? ¿Cómo manejarlo y encauzarlo? ¿Qué problemáticas sociales pueden derivarse de eso? Que hayan unos despidos masivos porque ahora las inteligencias artificiales suplen en sus puestos a muchos trabajadores y sus hogares quedan sin sustento. ¿Para dónde va esto? Eso hay que mirarlo con lupa. Las neurociencias. De hecho, es muy famoso y se habla ahora de que, no me acuerdo si fue Ginas, el científico colombiano, pero muchos neuropsicólogos, neurocientíficos hablan de que encontraron el punto de Dios en el cerebro. Encontraron dónde está Dios en el cerebro, una determinada zona del cerebro que se activa cuando pues la persona ora o se relaciona con Dios o piensa en el trascendente. Esa zona que se le alumbra allí, que muestra actividad neuronal, pues según ellos es Dios. Y todo queda reducido al cerebro. ¿Realmente eso es así? Somos más que simplemente el cerebro, valorando todo lo que hace por nosotros. Miren cómo todos estos dilemas tenemos que pensarlos y la catequesis no puede ser ajena a ellos. El fin de la tecnología es servir a la persona humana. Eso no puede cambiar. Si eso cambia, caemos en errores éticos y hacemos daño en lugar de bien. La Iglesia asume el reto antropológico que se desprende del progreso de las ciencias y hace de él un profundo discernimiento. Es tarea nuestra no estar desconectados de esto. Los chinos lo manejan. También debería ser un tema de catequesis para nosotros. Y precisamente hablemos de qué dice el directorio para hacer la curva final y terminar. ¿Qué dice el directorio acerca de la catequesis en estos contextos? ¿Qué tiene que hacer? Primero, la catequesis tiene que tomar nota de la mentalidad científica y el influjo que ella tiene sobre las personas. Tiene que estar atento un catequista. Esto hasta qué punto está permeando a mis muchachos, a mis niños, a mis adultos. ¿Hasta dónde llega este impacto de esto? Tiene que ser capaz de identificar las teorías que manejan. Sobre todo con los jóvenes hay que abrirse a ese diálogo. Saber que si las están manejando bien o si están tomando solo pedazos y hay que clarificar eso lo tiene que hacer la catequesis. Tiene que ser capaz también de llamar la atención sobre esos conocimientos científicos que son dados así sin el cuidado debido, sin la veracidad que merecen. Y muchas veces todo esto se presenta porque nuestra pastoral no es adecuada, no responde a todas estas inquietudes. Tenemos que prepararnos para hacer frente a todas estas situaciones como catequistas. También la catequesis tiene que saber plantear preguntas y sugerir estos temas que son importantes. La complejidad del universo, lo creado, el origen de esto, lo que dice la ciencia. Para nosotros es claro que lo creado es señal del creador, que Dios ha dejado su huella y aquí lo podemos conocer.
Por eso tenemos que también conocer qué está diciendo la ciencia para desde ahí poder presentarlo con toda la autoridad y la verdad. Tenemos que ser capaces de analizar las cuestiones históricas relevantes que han influido en nuestro momento presente. No podemos ser ajenos a eso. Cultura general tiene que tener un catequista, sin lugar a dudas, porque ante los interrogantes del catequizando tenemos que dar una respuesta que ayude, que sea satisfactoria para él y que le ayude a abrirse a la fe. Cuando el joven siente que le damos razón de nuestra fe con argumentos, no lo recibe. Pero cuando siente que patinamos y que como que no le convence la respuesta, como que no es claro el tema, por ahí se pierde una oportunidad de que el muchacho, el joven, el niño se abra a la fe en Jesús. Hay que valorar también el testimonio de los científicos cristianos. Debemos conocerlos. Hay científicos que creen. No todo científico es ateo. No, hay muchos que son creyentes. Y ese es un testimonio muy bello, porque la fe se encuentra relacionada con la vida de ese científico y pueden vivir en armonía. De hecho, muchos científicos creyentes contribuyeron al desarrollo de la ciencia y eso tienes que saberlo también tú. También tenemos que conocer como catequistas los documentos del magisterio que hablan de esto, de la fe, la razón, la ciencia. Tenemos que leerlos y tenemos que también usar todas las ayudas que tenemos hoy en día para tener la formación respecto a todas estas temáticas que nos tocan a todos. Ya aquí finalmente va a hablar de los científicos y cómo la iglesia tiene que acompañar a las personas de ciencia, ayudarles en su labor, evangelizarlas para que ellas también puedan, pues desde su labor, dar testimonio de esa fe como tal. Hasta aquí nuestro tema de hoy. Espero no estén muy cansaditos. Me gustaría ahora, voy a leerlos primero. Hice varias preguntas durante la exposición y voy a aprovechar para leer un poco sus comentarios antes de darle la palabra a dos de ustedes que me cuenten un poquito cómo terminan este tema. Era amplio, siento yo, pero vimos varias cosas. Vimos hoy que la catequesis tiene un papel en el ecumenismo. El ecumenismo es tema de toda la iglesia. También vimos que tiene un papel en la relación que tenemos con el hebraísmo, que venimos de allá, que somos parte y tenemos raíces en esa cultura judía y que ahí la catequesis también tiene algo que decir. Vimos también que la catequesis tiene algo que ver con el contexto que vivimos de pluralismo religioso. Vimos también que la catequesis tiene mucho que ver con todos los nuevos movimientos religiosos que están surgiendo. Vimos también cómo la catequesis tiene que ver con nuestra relación como católicos con el Islam, por ejemplo, la segunda religión más grande a nivel mundial. Y vimos, un poco nos metimos ahora en el contexto actual de la mentalidad científica, cómo la fe y la razón se relacionan, no están separadas. Y cómo en la catequesis tenemos que hacer frente muchas veces a aparentes divisiones entre la fe y lo que dice la ciencia. Por eso el catequista tiene que saber de ciencia, formarse, conocer y aprovechar eso para desde ahí anunciar a Jesucristo y a la fe. Vamos a ver qué dijeron ustedes. Por aquí dice, Rosalena, Rosita, una buena noche para ti también. Fabio, buena noche también para ti. Rosa Avellaneda dice, sí he hablado, porque tengo un caso de una niña que no asistía a la Eucaristía, pero asistía a otra iglesia con una tía. Súper, Rosita, tú te refieres al tema de hablar de otras religiones en la catequesis. Qué bonito. Y qué bonito que podamos ir más allá, averiguar a qué iglesia va y qué cree esa iglesia. No vamos a juzgar, pero si es para que la niña también conozca, sepa, hablarle de nuestra fe y formarla. Entonces me parece genial, Rosita Avellaneda, que estés tocando esos temas. Dora García, sí he hablado de otras religiones. La mayoría tiene familiares en otras religiones y cuenta sus experiencias, sus vivencias. Muy bien, Dorita, lo que tú nos dices es muy cierto. Hoy en día, nuestros niños, jóvenes, adultos, están en ese contexto de pluralidad religiosa.
Y es muy normal ver todo esto que tú nos cuentas, de cómo en la misma familia hay personas de diferente religión. Por eso hay que manejar el tema, formar muy bien a nuestros catequizandos. Paula Vargas dice, en mi experiencia no converso con los niños de primera comunión de otras religiones como tema preparado, pero los niños sí lo preguntan. Se cuestionan si una persona no bautizada se salvará o si una persona que jamás recibe la Eucaristía se condenará. Mira qué interesante, Paula dice, así que es cierto lo que dice Padre. Debemos conocer el tema para abordar adecuadamente las preguntas de los niños y para defender también nuestra fe. Paulita, muy cierto esto que nos dices y sobre todo porque los niños tienen esa curiosidad natural y a veces nos ponen en jaque y muchas veces graban en el corazón lo que su catequista responde. Por eso, qué bonito que has estado preparada para responder a las inquietudes, así hay que hacerlo, pero también sería muy chévere un encuentro donde hablemos de esas religiones y podamos hablar por qué hay varias religiones, por qué, si Dios quiere que todos seamos uno, por qué hay varias religiones y qué va a pasar con ellos y por qué amamos la nuestra. Sería muy bonito eso. Es un tema que siento que el directorio nos provoca y nos hace pensar en, bueno, hey, ¿por dónde están planteando sus proyectos de catequesis? Rosa Avellaneda me recordaba, Mohamed, sí, el nombre del profeta, Mahoma. Rosana Mejía dice, Padre, yo voy a orar a una fundación en donde hay evangélicos y católicos. En los primeros días intentaron reñir conmigo. Yo simplemente les dije que no peleemos, somos hermanos y seguimos al mismo a Jesucristo, guiémonos en lo que dice la Biblia. Ahora es muy bonito. Veo que les gustan mis enseñanzas, no riñen y somos felices porque la oración transforma. Me alegra, Rosanita, ese testimonio que nos das. De eso se trata. Tenemos puntos comunes. Busquemos lo común y trabajemos. Si estamos allí en esta fundación, no sé si trabajan con niños, hacemos un trabajo en esa fundación, pues desde ahí trabajemos y unámonos en el amor. Pero pido respeto por mi fe, así como respeto la de otros, y también conozco mi fe. Entonces, que seas una experta, Rosanita, en tu fe cristiana católica, que es hermosa, y sobre todo que así como lo dejaste claro, con tu amor, tu tolerancia, tu respeto, tu entrega, muestres que aquí está Jesús contigo. Gloria Barreto dice, en mi catequesis tengo una niña que nació en otra religión y por su iniciativa desea recibir los sacramentos en nuestra fe católica. No tiene apoyo de sus padres. Entonces, en mi caso, es tema obligado a hablar de otras religiones, pues la situación de esta niña ha despertado inquietud en otros chicos. Gloria, ese caso que nos cuentas es muy bonito, sobre todo porque mira que si no hay apoyo en la familia, tú eres su apoyo, el Señor te la confió y ahí tienes que hacer un trabajo bien bonito de formarla muy bien. Se te ha confiado una tarea enorme, así que el Espíritu Santo te ilumine y tú con toda acompañarle a fundamentarla muy bien, sobre todo porque sabemos que a veces nuestra catequesis para y si no podemos continuar cercanos, que sería el ideal, que puedas estar ahí presente y acompañarle lo más que puedas. Aura Peñalosa dice que no se ha hablado del tema, Estela Ángel tampoco, Ana Subía tampoco, Rocía Canesteros no ha leído tampoco del tema de la Fides Ratio, Vidalia tampoco, Rosa Mejía dice, padre, qué pena, usted habla de un directorio, ¿cuál es su...? Ok, Rosanita, todo preparación, este curso que estamos haciendo, tiene como base un texto que nos regaló el Papa Francisco en marzo del año pasado y que es el nuevo directorio general para la catequesis. La Iglesia ha tenido ya tres directorios generales donde se dan algunas orientaciones sobre la catequesis y temas como los que vimos en el día de hoy. Ese directorio lo consigues en el aula que Jonathan nos ayudó a abrir y que él mantiene actualizada. Y también lo consigues en Google, PDF, nuevo directorio general para la catequesis, y ahí lo puedes leer. Son los temas que estamos abordando cada jueves en estos encuentros. Rosaura dice, conozco puntos básicos del tema. Leonardo Rodríguez dice, excelente tema, lo puedo dominar. Oh, severo, Leonardo, que puedes decir eso, o sea, estás empapado de teorías científicas de evolución, de origen del universo.
Genial ese punto. Rosa Bella Aneda dice, el primero que se atrevió con lo del Big Bang fue un sacerdote católico. Hace parte de allí, por supuesto. Melinda Rosso dice, ¿y qué tal, padre, con la filosofía de género? ¡Oh! Ese es otro tema. Vamos a ver si el directorio nos lo propone más adelante y si no tendremos que hablarlo nosotros, porque eso de la filosofía de género también está en el ambiente y tenemos que conocer, porque van a venir muchas inquietudes, sobre todo en la adolescencia, acerca de esta cuestión, en el mundo en que viven. Y tenemos que estar listos a dar razón de nuestra fe. Así que es cierto, Hermelinda, ese es otro tema abarcantísimo, que toca ampolla en la opinión general, pero que tenemos que conocer para saber anunciar la verdad. Tengo entendido que el Big Bang lo propuso un sacerdote católico, ¿es verdad? Sí, era un científico creyente quien hace parte de este origen. No fue el único, pero está allí entre aquellos pioneros de estas ideas relacionadas con esta teoría de origen del universo. Rocío Canasteros, en mi familia hay varios hermanos míos en otra religión y hemos hecho acuerdos para no agredirnos y sí aprender mucho acerca de Dios. Bonito, Rocío, de eso se trata. A veces no lograremos que, ni pretendemos tampoco que el otro se convierta en nuestra fe. Sería bonito que nuestro testimonio lo jalara, que la manera como vivimos los atraiga. Pero si no, a esto le apostamos que tú le apostaste en casa. Vamos a convivir. La fe no nos puede dividir, no. Yo creo en mi Dios, en mi fe católica, y desde aquí los amo y los acojo. Y antes que nada somos familia. Qué bonito ese experimento, ese laboratorio que has tenido en casa. Padre, tengo una pregunta. ¿Qué hacer con un niño que dice no le gusta ir a la Santa Misa, que es una perdedera de tiempo y la mamá dice que ella no lo va a obligar? Ok, Rosita, bueno. Yo siempre he creído en temas como este que me propones, saliéndonos un poquito del tema y ya para darle la palabra, que aquí lo primero es hacer que tu relación con ese niño sea significativa. La puerta de entrada no es la religión. Escúchalo. Pregúntale por qué piensa que es una pérdida de tiempo. Trata de descubrir al máximo desde dónde lo está diciendo. Pero sobre todo, que tu relación con él sea significativa. Que se sienta amado, que se sienta escuchado, que encuentre en la catequesis un lugar donde él diga, me siento a gusto, qué bien me la paso aquí. No porque hacemos payasadas y los entretenemos, tiene que haber juego. Para las edades de los niños debe haber juego, es importante, sino porque se sienta en un ambiente de comunidad. Y yo creo que por ahí entra. Por ahí el Señor va haciendo la obra. Seguramente esto lo ha escuchado de algo o ha tenido alguna experiencia previa. Allá tienes que llegar con el diálogo y la escucha. Y ya sobre esos puntos se trabaja cada caso. Pero creo yo que lo fundamental es que la relación del catequista con su catequizando sea significativa y que logremos hacer que este grupo sea comunidad. ¡Oh! Ganamos un terreno enorme. En base a eso luego podemos proponer, qué chévere que el padre hiciera una misa para niños, por ejemplo, pensando en ellos. O qué chévere no necesariamente la misa, pero sí actividades de iglesia donde él sienta que la iglesia tiene otro rostro, que no es el que le han vendido o el que cree que tienen. Entonces yo creo que por ahí empieza las relaciones. Que se sienta acogido, escuchado, que descubras por qué lo dice y que ese grupo de niños pueda ser unos verdaderos hermanitos en la fe. Si logras eso, el Señor abrirá camino, te lo aseguro. Bueno, ahora sí, vamos a... Ah, bueno, Estela Ángel me dice, le comento que me escribí en el SENA en la primera etapa de la pedagogía. Te felicito, Estelita, vas a conocer un nuevo discurso, dedícate mucho, hay varias lecturas, trabajitos cada semana, pero vale la pena. Hay que aprender de pedagogía. Ustedes son maestros también, catequistas, lo son, maestros de la fe. Y la pedagogía es una ciencia de apoyo. Te felicito, Estela. Muy bien, voy a escuchar a uno aquí por rapidez. Vamos a ver cómo salgo aquí y cómo veo si alguno levantó la mano o me escribe yo. Me ayudaría. Espérenme un segundo que le diga esto como ampliar para poder verlos. Si alguno me está levantando la manita. Muy bien, veo aquí a
a Fabio César Cárdenas. Voy a darle la palabra a uno, ¿vale? Fabio, te escuchamos. Fabio César. Fabio César a la una, a las dos. Fabio César a las tres. Muy bien. Leonardo entonces, Leonardo Rodríguez. Buenas noches, padre. Buenas noches, hermanitos, a todos ustedes. Que la Virgen los aguarde en sus hogares. Pues, padre, con referencia, sí he tenido experiencias. El año pasado eran niños muy evolucionistas y en los cuales tuve esa experiencia en marcarme, por ejemplo, con temas de la homosexualidad, como dijo la hermanita aquí, que de género, pero muy marcado. Eh, Tuve un niño que me hizo la controversia de que por qué ellos, si ustedes tienen el sacerdote, el ministro de cómo consagrar la Eucaristía, pero por qué mi pastor, porque es que la mamita cometió el error, bueno, los errores que se encuentran en la vida de llevarlo a manantial de agua viva, hicieron con un pan integral y la sangre de nuestro Señor Jesucristo, la consagración, con una gaseosa Postobón manzana. Entonces, todo eso ha acontecido de que uno tiene que, pues, flejar los ojos al conocimiento, un corazón lleno a la disposición de nuestro Señor, de entrar al conocimiento, la sabiduría, a conocer más de los temas que, como usted nos dice, hacen relevancia y que hoy nos conciernen muchísimo y que los jóvenes son los que de pronto tienen que estar más fortalecidos y no de pronto débiles, porque son los que son como el corazón tierno, como el corazón endeble, de que pueden llegar otras masas o otras esferas y los pueden invadir. Gracias, Padre. Muchas gracias, Leonardito, por compartirnos eso que te pasó en la catequesis. Y es cierto, el catequista tiene que ser el primero que conozca lo que están hablando sus catequizandos y se informe muy bien. Siempre hay una respuesta y siempre hay un fundamento para la fe, pero hay que conocer para poder dar razón de esa fe. Solo quiero hacerte una precisión, Leito, y es tener presente que en muchas denominaciones cristianas, de religiones cristianas, ellos hacen algo que llaman la cena del Señor, pero allí no se habla de consagración. La consagración es algo que solamente tenemos en la Eucaristía y que hace parte de la liturgia católica. Allí se consagra el pan y el vino, ¿sí? Y ocurre toda la transustanciación, que es el convertir el pan y el vino en el cuerpo y la sangre del Señor. Pero lo otro lo llaman cena del Señor, pero allí no hay pues esa consagración como tal. Entonces, qué bueno que pudiste hablar de ese tema y acompañar a ese niño, y por eso es importante el tema de otras religiones. Gracias, Leonardo. Voy a darle la palabra aquí brevemente a Fabiecito, que creo que ahora sí está con nosotros. Fabio, lo escuchamos. Sí, padre. Es que cometí un error aquí. Primero, en la parroquia no tenemos movimiento de acogida. Alguna vez lo hacíamos los ministros de la Eucaristía, alistábamos en la misa y salíamos a la puerta a darle la bienvenida a la gente. Eso quedó atrás, lástima. Segundo, pues mucho menos tenemos grupo para hacerle seguimiento a las personas que han regresado después de su experiencia en otras iglesias, pues mucho menos. Y tercer punto, me gusta a mí hablar con los evangélicos, pero con los evangélicos preparados, porque hay unas personas muy preparadas con su Biblia, con su formación, están seguros de su fe y yo los felicito y me gusta hablar con ellos, también se aprende muchísimo. Acordarnos lo que dice el catecismo, el Espíritu Santo no está encerrado en la iglesia universal, en la iglesia católica, sino que está ahí. Yo no sé, los musulmanes se van a salvar, Al Qaeda se van a salvar y van a estar con nosotros en el reino. Eso no me compete a mí, saberlo y discutirlo. Yo simplemente profeso mi fe, la declaro los domingos en el credo, y estoy seguro que lo que hago con mis chicos lo estoy haciendo bien y hablando en nombre
de nuestro Señor, que es el que inspira la catequesis. Y podría alargarme, pero creo que el tiempo está muy lejos. Agradezco segunditos y saludos a todos los compañeros. Fabio, muchísimas gracias por eso que también nos comentas. Y aquí un chismecito final y ya terminamos con eso. Y es, por mucho tiempo en la teología de la iglesia se creyó y se afirmaba que esta iglesia anula salvos. Es decir, fuera de la iglesia no hay salvación. En un momento se tendió a entender esta afirmación como que el que no pertenecía a la iglesia sencillamente no se salvaba. Sin embargo, lo correcto para entender esto es que, claro, a través de la iglesia y de Jesucristo viene toda gracia salvífica, ¿sí? Dios ha querido en esa economía de sacramental y demás derramar su gracia, pero todo viene por Cristo. Y esas semillas del verbo también están regadas en el mundo, incluso fuera de la iglesia. Y en la misericordia de Dios, obviamente que solo a Él, como su merced hermosamente lo dice, le compete el juzgar quién se salva y no. Y a nosotros, como tú lo dices, Fabio, nos compete ser buenos cristianos, ser luz del mundo. Esa es nuestra tarea. Espero no se me hayan aburrido mucho los demás. Hoy estuvieron un poco participativos algunos, pero les agradezco mucho que estén aquí como cada jueves. Vamos haciendo la curva final. En 8 días vamos a hablar de un tema muy interesante y es la catequesis en medio de una cultura digital que creo que nos toca a todos. Muchos de ustedes se quejan de los hijos por ahí que se la pasan metidos en esos celulares, es como la queja de los adolescentes. Pues vamos a ver qué nos dice el directorio sobre cómo hacer catequesis en la cultura digital. A ver qué nos dice. De eso hablaremos en 8 días. Así que los espero a la misma hora por el mismo enlace, si Dios nos da vida y licencia. Vamos a terminar juntos, les propongo, haciendo la oración de San Francisco Solano, con profunda humildad. Hagámosla juntos. Mi buen Jesús, mi Redentor y amigo, ¿qué tengo yo que tú no me hayas dado? ¿Qué sé yo que tú no me hayas enseñado? ¿Qué valgo yo si no estoy contigo? ¿Qué puedo yo si tú no estás conmigo? Señor mi Dios, sin vanidad me hiciste, sin que te lo pidiera me creaste. En crearme y redimirle mucho hiciste, y menos obrarás de lo que obraste en perdonar la obra que tú hiciste. Pon tus ojos, Señor, en mí, y ten misericordia de mí, porque yo soy solo y pobre. Amén. Gloria al Padre, al Hijo y al Espíritu Santo, como era en el principio, ahora y siempre, por los siglos de los siglos. Amén. El Señor que los ama, los bendiga, los cuide, los acompañe, en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Un abrazo para todos y muchas gracias por estar aquí. Nos Dios lo vemos el bendiga. otro jueves si Dios nos la permite. Feliz noche para todos. Dios los guarde. Gracias, Padre. Dios lo bendiga. Amelia, feliz noche. Gracias, Padre. Dios te bendiga, Isabelita. Gracias, Padre, Dios lo bendiga. Feliz noche, hermanito. Benito, juicio. Muchas gracias, Padre. Dios lo bendiga. Feliz noche para todos y el próximo sábado un feliz día para todos los catequistas. Es cierto, feliz día, José Miguel. Feliz noche, Padre. Chao. Gracias, hermanito. Chao, Blanquita. Gracias, Padre. Chao, Leito, gracias a su merced. Gracias, Padre. Una feliz noche para todos. Feliz noche, que Dios te bendiga.